Ponte el uniforme de sirvienta y no te acerques. No nos avergüences. ¡Rápido! ¡Ponte esto! La madre de Sara le lanzó un uniforme gris de sirvienta, mientras sus hermanas mayores se ajustaban vestidos de seda púrpura y verde esmeralda valorados en fortunas. «Pero mamá, yo también soy tu hija», comenzó Sara con 17 años y ojos llenos de confusión. «¡Silencio!», siseó Farah mientras empujaba a Sara hacia las cocinas. «El sultán Samir viene a elegir esposa. Yasmín y Laila tienen años de entrenamiento. Tú solo arruinarías sus oportunidades con tu simpleza». Las palabras cortaron como cuchillos, pero Sara obedeció. Se puso el uniforme gris, se recogió el cabello en una trenza simple y tomó su lugar sirviendo agua mientras el hombre más poderoso del reino entraba al salón. Durante 2 horas, Yasmín tocó el oud con dedos de seda. Laila bailó como agua fluyendo. Ambas recitaron poesía, demostraron su conocimiento de hierbas medicinales y sonrieron con la perfección de años de práctica. El sultán las observaba cortésmente, pero sus ojos dorados parecían buscar algo que no encontraba. Entonces sucedió. Sara, intentando ser invisible como siempre, se acercó para llenar las copas de agua. Sus manos temblaban ligeramente por los nervios. El sultán la miró, realmente la miró, y algo en sus ojos cambió. «Espera», dijo el sultán, deteniendo toda conversación en el salón. «Tú». Sara sintió que el mundo se detenía. Su madre palideció como la luna. Sus hermanas se quedaron congeladas como estatuas de sal. El sultán se puso de pie, caminando directamente hacia la joven del uniforme gris que todos habían ignorado durante toda la noche. «¿Cómo te llamas?» «Satsara, su majestad», susurró ella. El sultán se volvió hacia Farah con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía decepción. «¿Quién es ella? ¿Y por qué está vestida como sirvienta cuando claramente es hija de esta casa?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esta historia de amor inesperado comenzó cuando alguien intentó esconder un diamante entre las piedras. Nos acompañas desde Estados Unidos, España, Chile, México o Argentina. Comenta tu país y dinos si crees que la verdadera belleza nunca puede ocultarse. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder 3 meses atrás, cuando las primeras noticias llegaron a la casa de la familia Al-Masri, como viento del desierto que trae tanto promesas como tormentas. La casa Al-Masri se alzaba orgullosa en el barrio más próspero de la ciudad de Al-Kamar, con sus muros de piedra blanca que reflejaban el sol del mediodía como espejos pulidos. Los jardines interiores estaban llenos de naranjos y limoneros que perfumaban el aire, y las fuentes de mármol cantaban melodías constantes que se mezclaban con el murmullo de la vida cotidiana. Era una casa que hablaba de riqueza, pero no de la más alta nobleza, sino de esa clase de prosperidad que se gana con el comercio inteligente y las alianzas matrimoniales cuidadosamente tejidas a través de generaciones. Sara había crecido en esa casa sabiendo exactamente cuál era su lugar en el orden familiar, y ese lugar no estaba en la cima. Desde muy pequeña había observado cómo su madre, Farah, una mujer de mirada aguda y manos siempre ocupadas en algún bordado o planificación, dedicaba toda su energía y atención a sus hijas mayores. Yasmín, de 21 años, era considerada la joya de la corona familiar. Su piel era del color de la miel dorada, sus ojos grandes y expresivos como los de una gacela, y su cabello negro caía en ondas perfectas hasta su cintura. Había sido entrenada desde la infancia en el arte de la conversación elegante. Sabía tocar el oud con dedos que parecían acariciar las cuerdas como si fueran seda, y podía recitar poesía clásica con una voz que hacía que hasta los pájaros se detuvieran a escuchar. Laila, de 19 años, no se quedaba atrás. Era más vivaz que su hermana mayor,
con una risa que llenaba habitaciones enteras y un talento natural para el baile que hacía que sus movimientos parecieran fluir como agua. Sus ojos verdes, herencia de algún antepasado lejano, eran su característica más distintiva, y sabía usarlos con la precisión de un arquero experto. También dominaba el arte de la cocina, creando platillos que eran verdaderas obras de arte, y conocía secretos de hierbas y especias que podían curar dolencias o simplemente hacer que una cena fuera inolvidable. Y luego estaba Sara. A los 17 años, Sara había llegado a aceptar que era diferente de sus hermanas, aunque no estaba completamente segura de por qué. No es que fuera poco agraciada. De hecho, tenía una belleza silenciosa, que era fácil pasar por alto a primera vista, pero que se revelaba gradualmente como un amanecer lento. Su piel tenía el color cálido de la canela, sus ojos eran de un marrón profundo que parecía contener secretos, y su cabello, aunque siempre lo llevaba recogido de manera sencilla, tenía un brillo natural que atrapaba la luz de manera hermosa. Pero había algo en ella que su madre parecía no saber cómo manejar. Zahra no era rebelde, exactamente. Era obediente, trabajadora y nunca causaba problemas. Pero tampoco era el tipo de hija que su madre había aprendido a moldear. No mostraba interés en los bordados elaborados que podrían impresionar a pretendientes potenciales. No practicaba instrumentos musicales con la dedicación esperada. No coqueteaba con los hijos de comerciantes ricos cuando venían de visita. En cambio, Sara prefería leer en los rincones tranquilos de la biblioteca familiar, donde había devorado todos los libros de historia, filosofía y poesía que había podido encontrar. Le gustaba ayudar en la cocina, pero no para crear platillos impresionantes, sino porque encontraba algo reconfortante en las tareas simples y repetitivas. Y cuando tenía tiempo libre, a menudo la encontraban en los jardines, no posando elegantemente junto a las flores, sino realmente trabajando con la tierra, ayudando al jardinero anciano a cuidar las plantas. Sara es demasiado simple, había escuchado decir a su madre una tarde, cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Estaba hablando con su hermana Amira, que había venido de visita desde la capital. Las otras dos tienen ese brillo que atrae a los hombres. Saben cómo presentarse, cómo hacer que los demás las noten. Pero Sara es como si prefiriera ser invisible. Su tía Amira había respondido con una risa suave. Quizás eso no sea algo tan malo, Farah. A veces los hombres más inteligentes aprecian a una mujer que no está siempre buscando atención. Pero Farah había suspirado profundamente. Los hombres inteligentes están bien para matrimonios estables, pero yo tengo ambiciones más altas para mis hijas. Y para ser honesta, no sé qué hacer con Zahra. Es como si no entendiera lo que se espera de ella como mujer de su posición. Sara, escondida detrás de una columna del patio interior, había sentido esas palabras clavarse en su corazón como espinas. No era que no entendiera lo que se esperaba de ella. Simplemente no sabía cómo ser algo que no era. Había intentado en múltiples ocasiones ser más como sus hermanas. Había practicado sonrisas coquetas frente al espejo. Había intentado dominar el arte de la conversación ligera y encantadora. Había incluso tratado de desarrollar esa cualidad misteriosa que parecía atraer las miradas de los hombres como miel atrae a las abejas. Pero cada intento se sentía forzado, artificial, como si estuviera usando un vestido que le quedaba mal. Así que gradualmente, Sara había comenzado a retirarse. No de manera dramática o rebelde, sino de la forma silenciosa que se había vuelto su marca distintiva. Cuando había reuniones familiares, ella ayudaba a servir en lugar de sentarse con los invitados. Cuando llegaban pretendientes potenciales, encontraba excusas para estar ocupada en otras partes de la casa. Y cuando su madre organizaba esas sesiones de entrenamiento donde enseñaba a Yasmín y Laila cómo caminar con gracia,
cómo modular sus voces para sonar más melodiosas o cómo usar el maquillaje para realzar sus mejores características. Sara generalmente estaba ausente, ayudando en la cocina o ocupándose de alguna tarea doméstica. Su madre había llegado a aceptar esta ausencia voluntaria e incluso parecía aliviada por ella. Era más fácil concentrarse en moldear a las dos hijas, que mostraban aptitud natural para el juego matrimonial, que tratar de descifrar a la que parecía determinada a mantenerse en las sombras. Pero todo esto cambió drásticamente una mañana de primavera, cuando un mensajero del palacio llegó a la casa al-Masri con noticias que pusieron a toda la familia en estado de frenesí controlado. El mensajero, un hombre joven vestido con los colores azul y dorado de la casa real, fue recibido en el salón principal por el padre de las muchachas, Ahmad al-Masri. Ahmad era un hombre de mediana edad con barba cuidadosamente arreglada y ojos inteligentes que habían hecho su fortuna en el comercio de especias y tejidos. Había construido su riqueza con paciencia y astucia, y ahora esa inversión generacional estaba a punto de dar frutos de una manera que nunca había imaginado. El sultán Samir ibn Rashid, anunció el mensajero con voz formal, por gracia de Alá y voluntad del pueblo, busca esposa entre las familias nobles y prósperas del reino. Vuestra casa ha sido seleccionada para recibir su visita dentro de 3 meses. Durante esta visita, sus hijas solteras serán presentadas ante su majestad para su consideración. El silencio que siguió a estas palabras fue tan completo que se podían escuchar los pájaros cantando en los jardines exteriores. Luego, Ahmad encontró su voz. Es un honor que no merecemos, logró decir, aunque su voz temblaba ligeramente. Por supuesto, estaremos preparados para recibir a su majestad. El mensajero asintió con formalidad. La visita tendrá lugar el día 10 del mes de Shaban. Tendréis tiempo suficiente para preparaciones adecuadas. Su majestad espera ver a vuestras hijas en su mejor presentación, así como una demostración de las virtudes y habilidades de vuestra casa. Hizo una pausa y añadió con un tono ligeramente más personal. Si me permite un consejo, señor, su majestad valora la autenticidad tanto como la belleza. No busca solamente una cara hermosa, sino una mujer que pueda ser su compañera en la construcción del reino. Cuando el mensajero se fue, la familia se quedó en el salón, mirándose unos a otros como si acabaran de despertar de un sueño extraño. Luego, Farah se puso en acción con la eficiencia de un general, preparando para la batalla. Yasmín, Laila, dijo con voz firme, esto es lo que hemos estado esperando toda vuestra vida. Tenemos 3 meses para perfeccionar todo lo que habéis aprendido y más. Contrataremos a los mejores maestros de música, danza y protocolo. Encargaremos vestidos que hagan que luzcáis como princesas. Estudiaremos todo lo que se puede saber sobre el sultán para que podáis conversar inteligentemente sobre sus intereses. Se volvió hacia su esposo. Ahmad, necesitaremos renovar completamente el salón principal. Los muebles, las decoraciones, todo debe estar a la altura de recibir a la realeza. En medio de toda esta excitación y planificación, nadie mencionó a Sara. Ella estaba allí, por supuesto, sentada en una silla pequeña cerca de la ventana, pero era como si hubiera adquirido la capacidad de volverse invisible. Sus padres discutían presupuestos. Sus hermanas ya comenzaban a fantasear sobre qué vestidos usarían, y Sara simplemente observaba todo con una mezcla de fascinación y melancolía. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Sara se encontró caminando por los jardines bajo la luz de la luna. Las flores de jazmín liberaban su perfume nocturno, y el sonido de las fuentes creaba una melodía tranquilizadora que contrastaba con el tumulto en su mente. No se engañaba a sí misma sobre lo que significaba la omisión de su nombre en todos los planes familiares. Estaba claro que sus padres no la consideraban una candidata viable para el sultán,
Y si era completamente honesta consigo misma, tampoco estaba segura de querer serlo. La idea de casarse con un hombre que no conocía, por muy poderoso y rico que fuera, le resultaba aterradora. Pero al mismo tiempo, había algo doloroso en ser tan completamente descartada, como si ni siquiera valiera la pena considerar la posibilidad. Se sentó en el borde de la fuente central del jardín y dejó que sus dedos tocaran el agua fresca. ¿Qué está mal conmigo?, se preguntó en voz baja. ¿Por qué no puedo ser como ellas? Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. La casa se transformó en una especie de academia intensiva de preparación real. Maestros llegaban y se iban constantemente. Profesores de música que entrenaban a Yasmín para perfeccionar su técnica en el oud. Instructores de danza que trabajaban con Layla para crear rutinas que fueran elegantes pero no provocativas. Tutores de idiomas que les enseñaban frases corteses en persa y turco, maestros de protocolo que les mostraban cómo hacer reverencias apropiadas y cómo caminar con libros en la cabeza para mantener una postura perfecta. Zara observaba todo esto desde la periferia, ayudando cuando se le pedía, pero nunca siendo incluida en las lecciones mismas. Se había convertido en una especie de asistente silenciosa, trayendo agua a sus hermanas cuando estaban cansadas de las clases de danza, organizando sus horarios de lecciones, incluso ayudando a las costureras cuando venían para las múltiples pruebas de vestidos. Los vestidos eran espectaculares. Yasmín tendría uno de seda dorada con bordados de hilos de plata que formaban patrones de rosas y hojas. El escote era modesto pero elegante, y la falda se extendía como las alas de un pavo real cuando ella giraba. Para Layla, habían elegido un verde esmeralda que hacía que sus ojos parecieran joyas preciosas, con detalles en perlas que capturaban la luz con cada movimiento. ¿Y qué llevaré yo?, había preguntado Zara una tarde, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Su madre se había volteado desde donde estaba, supervisando los ajustes en el vestido de Yasmín, con una expresión de sorpresa genuina, como si hubiera olvidado completamente que Zara existía. Bueno, tú no necesitarás un vestido especial, querida, había dicho Zara con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que se sentía forzada. Estarás ayudando a servir a los invitados ese día. Será mejor que uses tu mejor vestido de servicio. La realidad de esas palabras se había asentado en el estómago de Zara como una piedra fría. No solo no sería presentada ante el sultán, ni siquiera estaría presente como miembro de la familia. Sería relegada al papel de sirvienta en su propia casa. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño extraño para Zara, donde ella era tanto espectadora como participante involuntaria de los preparativos más elaborados que su familia había emprendido jamás. La casa de los Ibn Rashid se había transformado en algo irreconocible, con artesanos llegando a diario para perfeccionar cada detalle que el sultán podría llegar a notar. Su padre, Ibrahim, había contratado a los mejores maestros decoradores de Damasco para que revisaran cada rincón de la residencia. Los tapetes persas fueron reemplazados por otros aún más exquisitos, con hilos de oro que formaban patrones geométricos tan intrincados que parecían hipnotizar a quien los miraba. Las lámparas de bronce fueron pulidas hasta que brillaron como espejos y se trajeron nuevos cojines de seda bordados con caligrafía árabe que citaba versos del Corán sobre la hospitalidad y la generosidad. El patio central, donde tradicionalmente se recibía a los invitados más importantes, fue rediseñado por completo. Se instaló una fuente nueva con mosaicos azules y dorados que representaban las fases de la luna, en honor al reino de Alcamar. Los jardines fueron podados con precisión matemática, cada rosa colocada estratégicamente para crear un ambiente de belleza natural pero controlada. Zara se encontró observando todo esto con una mezcla de fascinación y melancolía. Era hermoso, sin duda, pero también se sentía como un escenario teatral,
donde cada elemento había sido calculado para impresionar en lugar de para vivir con naturalidad. Se preguntaba si el sultán Samir se daría cuenta de la diferencia, o si estaba acostumbrado a este tipo de representaciones en todas las casas que visitaba. Las lecciones para sus hermanas se intensificaron hasta convertirse en una rutina agotadora. Yasmín se levantaba antes del alba para practicar sus escalas musicales y Zahra a menudo la escuchaba desde su habitación, las notas del oud flotando por la casa como pájaros buscando salida. La melodía era hermosa, pero había algo mecánico en la repetición constante, como si la música hubiera perdido su alma en el proceso de perfeccionamiento. Layla pasaba horas cada día perfeccionando su danza, y Zahra podía escuchar el sonido rítmico de sus pies contra el suelo de mármol del salón principal, acompañado por las instrucciones severas de Madame Soraya, una instructora que había llegado especialmente desde Bagdad, con una reputación impecable por preparar a las jóvenes de familias nobles para ocasiones importantes. «¡No, no, no!», gritaba la mujer con su voz áspera pero autoritaria. «La gracia no se puede fingir, niña. Debe fluir desde tu interior». Otra vez. Sara había aprendido a reconocer estos gritos desde cualquier parte de la casa y siempre se compadecía de su hermana. Layla había sido naturalmente graciosa toda su vida, pero ahora parecía tensa y artificial, como si estuviera intentando ser una versión exagerada de sí misma. Un día, mientras ayudaba a las costureras a organizar los hilos y las telas en el salón de costura que habían improvisado en una de las habitaciones de invitados, Sara escuchó una conversación que no estaba destinada para sus oídos. «Están hermosas, señora Farah», decía la costurera principal, una mujer mayor llamada Khalil, que tenía una reputación legendaria por vestir a las familias más importantes de la ciudad. «Pero me pregunto, ¿no tiene usted otra hija?». Sara se quedó inmóvil detrás de la cortina donde estaba organizando los carretes de hilo dorado, conteniendo la respiración. «¿Otra hija?», respondió su madre con una risa que sonaba demasiado aguda. «No, no, solo estas dos. Son mis únicas hijas». «Ah», dijo Khalil, con un tono que sugería que no estaba completamente convencida. «Es que he visto a una joven por aquí, muy parecida a usted. Pensé que quizás...». «Es solo una de las criadas», interrumpió Farah rápidamente. «Una chica de una familia de agricultores que trabaja para nosotros. Tiene cierto parecido familiar porque, ya sabes, muchas de las familias de esta región comparten ancestros comunes». El silencio que siguió fue denso como la miel. Sara sintió como si alguien hubiera vaciado toda la sangre de su cuerpo. Su propia madre la había negado, la había borrado de la existencia con la misma facilidad con que se borra tinta de un pergamino. «Ya veo», murmuró Khalil, pero había algo en su tono que indicaba que había notado la evasiva. «Bueno, regresemos a los vestidos. Para la presentación formal, sugiero que Yasmín use el dorado. El color complementará su tez y hará que destaque bajo la luz del atardecer, que es cuando entiendo que tendrá lugar la ceremonia». Sara se alejó silenciosamente de la cortina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que las mujeres pudieran escucharlo. Caminó hacia el jardín más lejano de la casa, donde había un pequeño rincón que nadie más visitaba, escondido detrás de un grupo de granados que su abuelo había plantado décadas atrás. Se sentó en el banco de piedra que él había colocado allí cuando era niña, un lugar donde solía contarle historias sobre héroes y heroínas, sobre princesas valientes y sultanes justos. En ese momento, esas historias le parecían crueles mentiras, cuentos diseñados para hacer que los niños soñaran con imposibles. «Una criada», susurró para sí misma, probando las palabras en su lengua como si fueran veneno. «Para ella, soy solo una criada». Las lágrimas llegaron entonces, no las lágrimas silenciosas de resignación que había derramado en semanas anteriores,
sino sollozos profundos que parecían salir desde lo más profundo de su ser. Lloró por la madre que nunca la había visto realmente, por las hermanas que la trataban como un mueble útil, por el padre que había dejado de incluirla en sus planes hace tanto tiempo que ella ya ni recordaba cuándo había comenzado esta exclusión. Pero más que nada, lloró por la versión de sí misma que había enterrado en algún lugar del camino, la niña que había creído que algún día ella también sería vista, valorada, amada por quien era, en lugar de por lo que podía hacer por otros. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, se encontró con una extraña sensación de claridad. Ya no había pretensiones que mantener, no había esperanzas que proteger. Sabía exactamente dónde se encontraba en el mundo de su familia, y esa certeza, aunque dolorosa, tenía una cualidad liberadora. Esa noche, durante la cena, observó a su familia con nuevos ojos. Su padre hablaba animadamente sobre los detalles finales de la visita del sultán, que ahora estaba programada para el siguiente viernes, solo 5 días más. Su madre agregaba comentarios sobre el menú que había planeado, una elaborada serie de platos que mostrarían tanto la riqueza de la familia como su sofisticación culinaria. Yasmín y Laila participaban en la conversación con la nueva confianza que habían desarrollado a través de sus semanas de entrenamiento intensivo. Hablaban sobre música y poesía, sobre los últimos rumores de la corte que habían escuchado de sus tutores, sobre las tradiciones nupciales de la región que habían estado estudiando. Sara comía en silencio y se dio cuenta de que nadie parecía notar su quietud. Era como si fuera un fantasma en su propia mesa familiar, visible pero no realmente presente en la conciencia de los otros. «Zara», dijo finalmente su padre, y ella se sobresaltó porque no había esperado ser incluida en la conversación. «El día de la visita necesitaremos que ayudes en la cocina y con el servicio. Fátima está envejeciendo y necesitará ayuda adicional para asegurar que todo salga perfectamente». «Por supuesto, padre», respondió ella, manteniendo su voz neutral. «Y recuerda», agregó su madre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «ese día será muy importante para toda la familia. Necesitamos que todos hagamos nuestra parte para asegurar que la visita sea un éxito». «Entiendo, madre». «Perfecto», dijo Ibrahim, ya volviendo su atención hacia sus otras hijas. «Ahora, Yasmín, cuéntame sobre la pieza musical que has estado preparando». Y así, Sara desapareció de nuevo de la conversación, como si nunca hubiera estado allí. Los días finales antes de la visita del sultán pasaron en un frenesí de actividad que hizo que las semanas anteriores parecieran tranquilas en comparación. La casa se llenó de una energía frenética, con sirvientes corriendo de un lado a otro, artesanos haciendo ajustes de último minuto y cocineros llegando para ayudar con los preparativos del banquete. Sara se encontró más ocupada que nunca, pero de maneras que la hacían sentir más invisible que útil. Corría recados, organizaba suministros, limpiaba espacios que ya estaban limpios y básicamente servía como un par extra de manos para cualquiera que las necesitara. La mañana del jueves, el día antes de la visita, se despertó antes del amanecer por el sonido de carruajes llegando al patio. Se asomó por su ventana y vio que habían llegado los músicos profesionales que tocarían durante la cena, junto con más sirvientes prestados por familias amigas para asegurar que el servicio fuera impecable. Cuando bajó a la cocina para desayunar, encontró a Fátima ya trabajando, aunque el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. «Ah, niña», dijo la mujer mayor al verla, «gracias a Alá que estás aquí. Tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar». Fátima había sido la cocinera principal de la familia desde antes de que Sara naciera, y era una de las pocas personas en la casa que la trataba con genuina amabilidad. Era una mujer robusta con manos fuertes y una risa contagiosa,
que conocía los secretos de especias y combinaciones que hacían que hasta los platos más simples sabieran como manjares de reyes. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Zahra, atándose un delantal alrededor de la cintura. «Primero, necesito que me ayudes a preparar los rellenos para los dulces. El sultán, según he escuchado, tiene particular debilidad por los mamul rellenos de dátiles y nueces. Y luego tenemos que comenzar con las marinadas para los corderos». Sara se sumergió en el trabajo con gratitud. Había algo reconfortante en las tareas concretas de la cocina, en el ritmo familiar de picar, mezclar, probar y ajustar. Aquí, al menos, su contribución era valiosa y reconocida. Mientras trabajaban, Fátima le contó historias sobre otras grandes ocasiones que había manejado a lo largo de los años, sobre bodas elaboradas y celebraciones religiosas, sobre la vez que el hermano del sultán anterior había visitado la casa cuando era joven. «Los poderosos», dijo la mujer sabiamente mientras amasaba la pasta para los dulces, «a menudo buscan cosas diferentes de lo que sus anfitriones piensan que quieren. He visto a dignatarios rechazar los platos más elaborados por algo simple y honesto. El poder puede hacer que un hombre aprecie la autenticidad porque está rodeado de tantas falsedades». Sus palabras se quedaron con Sara durante el resto del día, resonando en su mente mientras continuaba con sus tareas. Se preguntó qué tipo de hombre era realmente el sultán Samir, más allá de las historias y rumores que circulaban sobre él. ¿Era tan sabio como decían? ¿Tan justo? ¿O era simplemente otro hombre poderoso acostumbrado a que otros se desvivieran por impresionarlo? Esa tarde, mientras ayudaba a pulir la vajilla de plata que sería usada para la cena, escuchó a sus hermanas ensayando una última vez en el salón principal. La música de Yasmín había mejorado considerablemente y ahora fluía con una naturalidad que había estado ausente en las primeras semanas de práctica. La danza de Laila también había evolucionado, encontrando un equilibrio entre elegancia y expresividad que era genuinamente hermoso de observar. A pesar de todo, Sara se sintió orgullosa de sus hermanas. Habían trabajado increíblemente duro y merecían la oportunidad de brillar. El hecho de que ella no fuera parte de esa oportunidad era doloroso, pero no disminuía su admiración por sus logros. Cuando el sol se puso ese jueves, la casa finalmente se calmó por primera vez en semanas. Todo estaba preparado, cada detalle perfeccionado, cada contingencia planificada. Solo quedaba esperar al día siguiente, cuando el sultán Samir llegaría para decidir el futuro de una de las hijas de la casa de Ibn Rashid. Sara se fue a dormir esa noche con sentimientos contradictorios girando en su mente como hojas en el viento. Mañana sería testigo de un momento que cambiaría a su familia para siempre, pero lo haría desde las sombras, vestida como una sirvienta en su propia casa, invisible para el hombre que tenía el poder de cambiar destinos con una sola palabra. El amanecer del viernes llegó con una luminosidad dorada que parecía augurar acontecimientos extraordinarios. Sara despertó antes que las primeras llamadas del muezín, con el corazón latiendo de una manera que no conseguía calmar. Durante unos momentos permaneció inmóvil en su cama, escuchando los sonidos familiares de la casa que comenzaba a despertar, los pasos apresurados de los sirvientes, el murmullo de voces en los corredores, el tintineo distante de vajilla siendo preparada en la cocina. Se levantó y se dirigió a la ventana de su habitación, desde donde podía ver el patio principal de la casa. Ya había actividad allí. Jardineros ajustando los últimos detalles de las plantas ornamentales, sirvientes barriendo cada piedra del suelo hasta que brillara, y su padre supervisando todo con una expresión de concentración absoluta que rara vez había visto en su rostro. Mientras se vestía con su túnica simple de trabajo, Sara reflexionó sobre las palabras de Fátima del día anterior.
Los poderosos a menudo buscan cosas diferentes de lo que sus anfitriones piensan que quieren. Se preguntó si el sultán Samir sería uno de esos hombres, o si simplemente sería como tantos otros que había conocido a lo largo de los años, impresionado por la riqueza ostentosa y la belleza obvia. Bajó a la cocina, donde encontró a Fátima, ya trabajando desde hacía horas, rodeada de bandejas de dulces perfectamente formados y ollas humeantes que llenaban el aire con aromas que hacían la boca agua. «Buenos días, Habibti», la saludó la cocinera con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Ven, necesito que me ayudes a terminar los últimos toques en los platos principales. Hoy necesitamos que todo sea absolutamente perfecto». Sara se sumergió inmediatamente en el trabajo, agradecida de tener algo concreto en lo cual concentrarse. Juntas pusieron los toques finales a los corderos marinados que habían estado absorbiendo especias durante toda la noche y prepararon las guarniciones de arroz con almendras y pasas que los acompañarían. Fátima», preguntó Sara mientras decoraba cuidadosamente una bandeja de dulces con pétalos de rosa cristalizados. «¿Has conocido alguna vez al sultán Samir? ¿Sabes cómo es realmente?» La mujer mayor hizo una pausa en su trabajo, limpiándose las manos en su delantal antes de responder. «Lo he visto unas pocas veces a lo largo de los años, en ceremonias públicas y celebraciones religiosas. Es diferente de lo que uno podría esperar de alguien con su poder». «¿Diferente cómo?». «Bueno», continuó Fátima, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «He visto a muchos hombres poderosos en mi vida, y la mayoría se comportan como si el mundo existiera únicamente para su placer. Hablan fuerte, exigen atención constante, esperan que todos a su alrededor actúen como si cada palabra que dicen fuera sabiduría divina». Sara asintió, conociendo exactamente el tipo de hombre al que se refería. «Pero el sultán Samir, he notado que escucha más de lo que habla. Observa mucho. Y he escuchado historias de personas que trabajan en el palacio que dicen que a menudo pregunta por los detalles más pequeños de cómo funcionan las cosas, como si realmente quisiera entender en lugar de simplemente dar órdenes. ¿Piensas que eso es cierto o solo son historias que la gente inventa porque quieren pensar bien de su líder?» Fátima sonrió. «Esa es una pregunta muy sabia, Habibti. La verdad es que no lo sé con certeza, pero he vivido lo suficiente como para aprender que cuando múltiples personas independientes cuentan historias similares sobre alguien, generalmente hay algo de verdad en ellas». Mientras continuaban trabajando, otras sirvientas comenzaron a llegar a la cocina para recibir sus asignaciones para el día. Sara reconoció a algunas de las mujeres que habían trabajado en la casa durante años, pero también había varias que habían sido contratadas específicamente para esta ocasión. Una de las nuevas, una mujer joven llamada Mariam, que no podía tener mucho más edad que Sara misma, se acercó nerviosamente. «Disculpe, Fátima, ¿podría recordarme cuáles son mis responsabilidades para hoy? No quiero cometer ningún error». «Por supuesto, querida, tú estarás sirviendo agua y refrescos en el salón principal durante la presentación de las jóvenes señoras. Es muy importante que mantengas la cabeza baja, que no hagas ruido innecesario y que respondas solo si te hablan directamente». Sara sintió una punzada de identificación con la ansiedad de Mariam. Ella misma estaría en una posición similar más tarde ese día, moviéndose silenciosamente por los márgenes, mientras otros ocupaban el centro de atención. «No te preocupes», le dijo a Mariam con gentileza. «Solo recuerda que eres prácticamente invisible para los invitados importantes. Eso puede ser una bendición, porque significa que no puedes hacer nada realmente malo». Mariam le sonrió agradecida, y Sara se dio cuenta de que había una cierta libertad en la invisibilidad que nunca había considerado antes. Cuando nadie esperaba nada de ti, cuando nadie te estaba observando para juzgarte, podías simplemente ser tú misma.
Cerca del mediodía, la actividad en la casa alcanzó un frenesí controlado. Los músicos contratados para la ocasión llegaron y comenzaron a afinar sus instrumentos en una habitación lateral. Los jardines fueron inspeccionados una vez más, cada hoja y pétalo ajustados hasta la perfección. Los sirvientes masculinos limpiaron y ordenaron los establos, porque se esperaba que el sultán llegara con una considerable comitiva. Zara fue enviada a ayudar a preparar las habitaciones de huéspedes, cambiando las sábanas de seda y asegurándose de que hubiera agua fresca y toallas limpias en cada una. Mientras trabajaba, podía escuchar ocasionalmente voces desde las habitaciones de sus hermanas, donde su madre las ayudaba con los preparativos finales. «Yasmín, no, ese collar es demasiado llamativo. Queremos elegancia, no ostentación», escuchó decir a su madre. «Pero madre, pensé que querrías que destacara». «Quiero que destaques por las razones correctas. Un hombre sabio aprecia la sutileza. La belleza verdadera no necesita gritar para ser notada». Sara se encontró sonriendo ante la ironía. Su madre entendía estos conceptos cuando se trataba de joyas y vestimenta, pero aparentemente no cuando se trataba de incluir a su propia hija en las posibilidades del día. Más tarde, mientras pulía los últimos vasos de cristal que serían usados para servir las bebidas, Sara vio a su padre pasar por la cocina. Se veía más tenso de lo que lo había visto jamás, con arrugas de preocupación marcadas profundamente en su frente. «¿Todo está procediendo según lo planeado, Fátima?», preguntó. «Sí, señor Ibn Rashid. Todo estará listo mucho antes de que lleguen nuestros distinguidos huéspedes». Su padre asintió, pero su expresión no se relajó. «Es solo que hay tanto en juego aquí. Una alianza con la familia real podría asegurar el futuro de nuestra casa durante generaciones. Pero si algo sale mal, si de alguna manera ofendemos al sultán», dejó la frase sin terminar. Pero todos en la cocina entendieron las implicaciones. En un mundo donde el favor real podía cambiar la fortuna de una familia de la noche a la mañana, también podía destruirla con la misma velocidad. «Sus hijas son jóvenes excepcionales, señor», dijo Fátima con convicción. «Cualquier hombre se sentiría afortunado de tenerlas en consideración». El padre de Sara sonrió por primera vez en todo el día. «Tienes razón, por supuesto. Yasmín y Laila han trabajado muy duro para prepararse para este día. Merecen la oportunidad de mostrar sus talentos». Sara sintió un nudo familiar formarse en su garganta. Incluso en un momento de ansiedad, su padre solo mencionaba a 2 de sus 3 hijas. Para él, como para su madre, ella simplemente no existía como una posibilidad. El tiempo parecía moverse de manera extraña ese día. Los momentos de espera se extendían como la miel, mientras que los períodos de actividad intensa pasaban en un destello. Antes de que Sara se diera cuenta, el sol estaba comenzando a declinar hacia el horizonte occidental y las sombras en el patio se estaban alargando. Fátima la envió a cambiarse por el uniforme de sirvienta que había sido seleccionado específicamente para la ocasión. Una túnica gris simple pero bien hecha, con un velo que cubriría parcialmente su cabello y enmarcaría su rostro de manera que la hiciera parecer como cualquier otra empleada doméstica. Mientras se vestía, Sara se miró en el pequeño espejo de metal pulido de su habitación. La imagen que le devolvió la mirada era la de una joven completamente ordinaria, alguien que podría pasar desapercibida en cualquier casa próspera del reino. No había nada en su apariencia que sugiriera que era una hija de la familia, nada que indicara que tenía algún derecho a estar en el mismo nivel social que las jóvenes que estaban siendo consideradas para matrimonio. Y sin embargo, mientras se observaba, Sara se dio cuenta de que había algo en sus ojos que la diferenciaba de las verdaderas sirvientas. Una cierta cualidad de observación, una inteligencia que venía de haber sido educada junto a sus hermanas, incluso si nunca había sido vista como igual a ellas.
Justo cuando terminaba de ajustarse el velo, escuchó el sonido de cuernos en la distancia, seguidos por el rumor de muchos cascos de caballos aproximándose. Su corazón comenzó a latir más rápido. El sultán Samir había llegado. Corrió a la ventana y pudo ver una procesión impresionante acercándose a la puerta principal de la casa. Había al menos 20 jinetes, todos vestidos con los colores reales del reino, y en el centro de la comitiva había un hombre montado en un caballo árabe blanco que claramente era el líder del grupo. Incluso desde la distancia, Sara pudo ver que el sultán Samir tenía una presencia que comandaba atención. No era particularmente alto o imponente físicamente, pero había algo en la manera en que se sentaba en su caballo, en la forma en que los otros jinetes se posicionaban naturalmente a su alrededor, que hablaba de autoridad genuina. Se alejó de la ventana y se dirigió rápidamente hacia la cocina, donde Fátima estaba dando las últimas instrucciones a las sirvientas que estarían presentes durante la cena. Recuerden, mantengan los ojos bajos, muevan silenciosamente y respondan solo cuando se les hable directamente. Esta noche representamos no solo a esta casa, sino a toda nuestra comunidad. Sara se unió a las otras mujeres, notando que Mariam se veía casi enferma de nervios. Le susurró una palabra de aliento antes de que todas se dirigieran hacia el salón principal. El gran salón de la casa había sido transformado para la ocasión. Alfombras persas cubrían cada centímetro del suelo. Cojines de seda habían sido dispuestos en configuraciones elegantes para acomodar a los huéspedes, y lámparas de aceite adicionales habían sido colocadas para crear un ambiente de calidez dorada. El aroma de incienso de sándalo flotaba suavemente en el aire, mezclándose con los olores de la comida que pronto sería servida. Sara tomó su posición designada cerca de la pared lateral, desde donde tendría una vista clara de las festividades, pero permanecería fuera del foco de atención. Desde allí podía ver la entrada principal, donde su padre estaba esperando para recibir a sus huéspedes distinguidos. Momentos después, las puertas se abrieron y el sultán Samir entró al salón, seguido por varios de sus consejeros y guardias. Sara tuvo su primera vista clara del hombre que había estado ocupando los pensamientos de su familia durante meses. Era más joven de lo que había esperado, tal vez de 35 años, con cabello y barba negros cuidadosamente arreglados. Sus ropas eran elegantes pero no ostentosas, una túnica de seda azul marino con bordados dorados discretos y un turbante blanco inmaculado. Pero lo que más impresionó a Sara fueron sus ojos, oscuros e inteligentes. Se movían constantemente, observando y evaluando todo a su alrededor con una intensidad que sugería que muy poco escapaba a su atención. Su padre se adelantó con una sonrisa que Sara reconoció como su expresión más diplomática. Su Majestad, es un honor inmensurable tenerle en nuestra humilde casa. Esperamos que encuentre todo de su agrado. El sultán Samir sonrió y Sara notó que la expresión parecía genuina en lugar de meramente cortés. El honor es mío, Ibn Rashid. He escuchado mucho sobre la hospitalidad de su familia y sobre las excepcionales cualidades de sus hijas. Mientras los hombres intercambiaban cortesías formales, Sara observó fascinada. Había algo en la manera en que el sultán hablaba y se movía que confirmaba las observaciones de Fátima. No tenía la arrogancia performativa que había visto en otros hombres de poder. En cambio, proyectaba una confianza tranquila que venía claramente de la comodidad genuina con su posición. Después de los saludos iniciales, todos los presentes tomaron sus lugares. El sultán fue escoltado al lugar de honor, sentado en cojines especialmente preparados que le daban una vista clara de todo el salón. Sus consejeros se ubicaron a su derecha, mientras que la familia de Sara ocupó los asientos a su izquierda.
Sara notó que su madre se veía elegante pero nerviosa, ajustando constantemente su velo y mirando hacia la entrada lateral, por donde sus dos hijas mayores harían su aparición. Su padre, por su parte, mantenía una conversación educada con el sultán sobre asuntos generales del reino, pero Sara podía ver la tensión en sus hombros. Los músicos comenzaron a tocar una melodía suave que proporcionaba un fondo agradable para la conversación, y las sirvientas empezaron a circular con bandejas de aperitivos y bebidas refrescantes. Sara levantó una jarra de agua con sabor a rosa y comenzó a moverse discretamente entre los invitados, llenando vasos cuando era necesario. Desde su posición móvil pudo observar al sultán más de cerca. Lo que más la intrigó fue la forma en que interactuaba con las personas. Cuando uno de los sirvientes masculinos se acercó para ofrecerle dátiles, el sultán no solo tomó uno, sino que hizo contacto visual y asintió en agradecimiento. Cuando su padre mencionó algo sobre las condiciones de las cosechas locales, Samir hizo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba escuchando y procesando la información. Después de aproximadamente media hora de conversación general, su madre se levantó elegantemente. «Su Majestad, si me permite, me gustaría presentarle a nuestras hijas. Han estado esperando ansiosamente la oportunidad de conocerle». El sultán asintió con una expresión de interés cortés. «Por supuesto. Estaré encantado de conocerlas». Su madre desapareció momentáneamente por la entrada lateral y el salón se llenó de una expectación silenciosa. Sara continuó sirviendo agua, moviéndose como una sombra entre los invitados, pero sintió que su corazón se aceleraba. En pocos minutos presenciaría el momento que había definido los preparativos de los últimos meses. Las primeras en aparecer fueron Layla y Amira, entrando juntas en una coreografía perfectamente ensayada. Layla, la mayor, vestía un vestido de seda verde esmeralda que complementaba sus ojos, con bordados dorados que capturaban la luz de las lámparas. Su cabello estaba elaboradamente peinado con perlas entretejidas, y caminaba con la gracia estudiada de alguien que había practicado cada paso. Amira la siguió, radiante en un vestido de color durazno que hacía que su piel pareciera luminosa, con joyas de ámbar que había heredado de su abuela. «Su Majestad», dijo su madre con evidente orgullo, «me complace presentarle a mis hijas. Layla, mi primogénita, quien ha sido educada en las artes de la música y la poesía, y Amira, cuya habilidad para los bordados y la administración doméstica es conocida en toda la región». Sara observó atentamente la reacción del sultán mientras sus hermanas se acercaban y hacían sus reverencias. Samir se levantó cortésmente y las saludó con la formalidad apropiada, pero ella notó algo en su expresión que le resultó familiar. La misma mirada educadamente interesada, pero no verdaderamente comprometida, que había visto en los rostros de los pretendientes que habían visitado a sus hermanas anteriormente. «Es un placer conocerlas», dijo el sultán, con una sonrisa que alcanzaba sus labios, pero no sus ojos. «Su madre tiene razón al estar orgullosa de ustedes». Layla se adelantó con confianza. «Su Majestad, hemos preparado algunas presentaciones que esperamos sean de su agrado. Si me permite, me gustaría recitar un poema que compuse en honor de esta ocasión especial». El sultán asintió y regresó a su asiento mientras Layla se posicionaba en el centro del salón. Con una voz clara y modulada, comenzó a recitar versos sobre la grandeza del reino, la sabiduría del gobernante y la devoción de sus súbditos. La presentación era técnicamente impecable. Cada palabra pronunciada claramente, cada gesto calculado para el máximo efecto dramático. Sara, desde su posición junto a las otras sirvientas, pudo ver que el sultán escuchaba atentamente, pero había algo en su lenguaje corporal que sugería que su mente estaba parcialmente en otra parte.
Sus dedos tamborileaban silenciosamente contra su rodilla, un gesto tan sutil que probablemente nadie más lo notó. Cuando Laila terminó, hubo aplausos educados. «Muy hermoso», comentó Samir. «Está claro que tiene un talento considerable para las palabras». Luego fue el turno de Amira. Con una gracia similar, presentó algunos de sus bordados más finos, explicando las técnicas tradicionales que había perfeccionado y hablando sobre cómo la administración eficiente de un hogar era fundamental para el bienestar de una familia. Su presentación fue igualmente pulida, demostrando conocimiento tanto práctico como cultural. El sultán escuchó y comentó apropiadamente, pero Sara notó que sus ojos ocasionalmente se desviaban para observar otros aspectos del salón. En un momento, vio cómo su mirada se posó brevemente en una de las sirvientas mayores, que estaba ajustando discretamente las flores en un jarrón, asegurándose de que todo se viera perfecto. Luego observó a uno de sus propios guardias, quien estaba claramente alerta pero tratando de mantenerse invisible. Después de las presentaciones formales, la conversación continuó durante otra hora. Sus hermanas participaron con elegancia, demostrando su educación y refinamiento. Hablaron de literatura, de música, de las tradiciones del reino. Todo transcurría según el plan de su madre, pero Sara comenzó a notar algo más en la expresión del sultán. Había una especie de cansancio sutil en sus ojos, como si hubiera participado en esta misma escena demasiadas veces. Cuando Laila mencionó un poeta famoso, él asintió y comentó apropiadamente, pero sin la chispa de genuino interés que había mostrado cuando había preguntado sobre las cosechas. Cuando Amira describió una técnica de bordado particularmente compleja, él expresó admiración, pero su postura sugería que estaba cumpliendo con un protocolo más que descubriendo algo que lo fascinara. Sara se movía por el salón, rellenando vasos y asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban, pero encontró que ella misma estaba observando al sultán con una curiosidad creciente. Era evidente que era inteligente y educado. Sus respuestas demostraban conocimiento y thoughtfulness, pero también parecía solo. No físicamente, rodeado como estaba de consejeros y guardias, sino de una manera más profunda. En un momento dado, cuando hubo una pausa natural en la conversación, el sultán se disculpó brevemente para consultar con uno de sus consejeros. Sara alcanzó a escuchar parte de su conversación en voz baja. «¿Cuántas casas más en nuestra lista?», preguntó Samir. «3 más, Su Majestad, todas con hijas de edad apropiada y excelentes credenciales familiares», respondió el consejero discretamente. «Todas muy similares a esto, supongo. Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas según sus especificaciones, Majestad. Educación refinada, belleza, habilidades domésticas». El sultán asintió, pero Sara notó que suspiró casi imperceptiblemente antes de regresar a la conversación principal. Cuando las presentaciones formales terminaron, su madre sugirió que tal vez el sultán querría caminar por los jardines de la casa para tomar aire fresco antes de la cena. Todos se levantaron y se dirigieron hacia las puertas que daban al jardín. El jardín de la familia era modesto pero hermoso, con senderos de piedra, serpenteando entre parterres de flores cuidadosamente mantenidos y árboles frutales que proporcionaban sombra agradable. Había una fuente pequeña en el centro que creaba un sonido relajante de agua corriente. Mientras el grupo caminaba, Zahra y las otras sirvientas los siguieron a una distancia respetuosa, llevando bebidas frescas y abanicos en caso de que fueran necesarios. La conversación continuó, con sus hermanas señalando diferentes plantas y flores, demostrando su conocimiento de jardinería. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un gato del vecindario, probablemente atraído por los aromas de la cocina, apareció entre los arbustos. Era un gato naranja y blanco,
claramente callejero por su apariencia algo desaliñada, pero con ojos brillantes e inteligentes. El gato se acercó directamente al sultán, ignorando completamente a todos los demás, y comenzó a frotarse contra sus piernas mientras ronroneaba audiblemente. «¡Oh, qué molesto!», exclamó la madre de Sara, apresurándose a espantar al animal. «Lo siento mucho, Su Majestad. Estos animales callejeros a veces...». Pero para sorpresa de todos, el sultán se agachó y extendió su mano hacia el gato, quien inmediatamente se acercó para que lo acariciara. «No se preocupe», dijo Samir con la primera sonrisa genuinamente relajada que Sara había visto en él todo el día. «Me gustan los gatos. Este parece particularmente amigable». Mientras el sultán acariciaba al gato, quien ronroneaba aún más fuerte, Sara notó que algo en toda su postura había cambiado. Los hombros se le habían relajado, y había una expresión de placer simple en su rostro que contrastaba marcadamente con la cortés atención que había mostrado durante las presentaciones formales. «Los gatos son jueces excelentes del carácter», comentó el sultán, levantándose después de un momento. «Rara vez se equivocan sobre las personas». La conversación siguió durante unos minutos más en el jardín, pero Sara notó que el sultán parecía más relajado después del encuentro con el gato. Hizo preguntas más específicas sobre las plantas, comentó genuinamente sobre el diseño del jardín, e incluso compartió una historia sobre los jardines de palacio que hizo reír a todos, naturalmente. Sin embargo, cuando regresaron al salón para la cena, Sara pudo ver que la formalidad había regresado. Sus hermanas reanudaron sus presentaciones perfectas, la conversación volvió a temas apropiados y educados, y la expresión del sultán se volvió nuevamente cortésmente distante. Durante la cena, Zahra sirvió silenciosamente junto con las otras criadas. Los platos fueron exquisitos. Cordero con especias, arroz con azafrán, vegetales perfectamente preparados y postres que habían tomado días en preparar. Todo fue elogiado apropiadamente, y la conversación fluyó sobre temas seguros e impersonales. Pero Sara comenzó a notar algo más. En los momentos cuando pensaba que nadie estaba mirando, el sultán observaba a las sirvientas mientras trabajaban, no de una manera impropia, sino con la misma atención curiosa que había mostrado cuando preguntó sobre las cosechas. Cuando una de las criadas mayores, Khalil, se acercó para servir más té, él la miró directamente a los ojos al agradecerle. Cuando uno de los sirvientes jóvenes tropezó ligeramente al retirar un plato, Samir no fingió no haberlo notado. En lugar de eso, hizo contacto visual y le sonrió tranquilizadoramente. Había algo en estos intercambios que parecía más real que las conversaciones educadas que había estado teniendo con sus hermanas. No es que sus hermanas estuvieran haciendo algo mal, estaban siendo exactamente lo que habían sido entrenadas para ser. Pero tal vez eso era precisamente el problema. Después de la cena, mientras los hombres se retiraron para hablar de asuntos más serios, las mujeres se instalaron en una sala más pequeña para continuar la conversación. Sara siguió sirviendo, pero ahora podía escuchar más claramente las interacciones. Su madre había perfeccionado su estrategia, dirigía la conversación de manera que destacara constantemente las virtudes de Laila y Amira, pero lo hacía de una forma tan sutil que parecía natural. Mencionaba casualmente los logros de Laila en música, sugería que Amira podría mostrar algunos de sus bordados más complejos, y hablaba sobre cómo ambas habían sido educadas específicamente para ser compañeras apropiadas para un hombre de posición elevada. El sultán participaba educadamente en todo esto, pero Zahra comenzó a notar que había momentos cuando su atención se desviaba. En una ocasión, mientras Laila estaba describiendo una composición musical particularmente elaborada, los ojos de Samir se dirigieron hacia la ventana donde se podía ver a algunos niños del vecindario jugando en la calle.
Sus rostros se iluminaron con algo que parecía nostalgia o longing. En otro momento, cuando Amira estaba explicando los simbolismos complejos en uno de sus bordados, Sara notó que el sultán estaba observando sus manos mientras hablaba, pero no de la manera que podría esperarse. Parecía más interesado en los movimientos naturales y expresivos que ella hacía mientras explicaba su trabajo que en las palabras mismas. Era como si estuviera buscando algo que no estaba encontrando en todas estas presentaciones perfectas, algo más real, más auténtico. La revelación llegó de una manera completamente inesperada. Leila había terminado de mostrar una pieza musical particularmente compleja cuando una de las sirvientas más jóvenes, Safiya, tropezó mientras llevaba una bandeja de vasos. Los vasos cayeron y se hicieron añicos contra el suelo de mármol con un sonido que resonó por todo el salón. El silencio que siguió fue absoluto. La madre de Sara se veía horrorizada. Sus hermanas parecían mortificadas por la interrupción de la perfección de la noche, y la pobre Safiya se veía como si quisiera desaparecer. «Perdón, perdón», susurraba Safiya, mientras se agachaba para recoger los pedazos, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Soy tan torpe, por favor perdónenme». Fue entonces cuando el sultán hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó de su asiento y se acercó a donde Safiya estaba intentando recoger los fragmentos con manos temblorosas. «Por favor, permíteme ayudar», dijo suavemente, agachándose junto a ella. «Oh, no, Su Majestad», exclamó la madre de Zahra, claramente horrorizada. «No puede... Esto no es apropiado. Safiya, sal de aquí inmediatamente». Pero el sultán levantó una mano para detenerla. «Son solo vasos rotos. Estas cosas pasan». Se dirigió directamente a Safiya, quien lo miraba con asombro. «¿Estás lastimada?». Safiya negó con la cabeza, claramente incapaz de hablar. «Bien, los vasos pueden reemplazarse. Los dedos cortados no se arreglan tan fácilmente». Ayudó a recoger algunos de los pedazos más grandes. Luego se levantó y le sonrió a Safiya con una calidez que Sara no había visto dirigida hacia nadie más en toda la noche. «Cuando era niño», dijo el sultán, aparentemente dirigiéndose a toda la habitación, pero manteniendo contacto visual con Safiya, «rompí el jarrón favorito de mi madre. Era una pieza antigua, irreemplazable. Estaba seguro de que me castigaría terriblemente». Se detuvo, y había algo en su expresión que sugería que estaba recordando algo significativo. En lugar de eso, me abrazó y me dijo que los objetos eran menos importantes que las personas, y que los accidentes solo demostraban que estábamos vivos y haciendo cosas en lugar de simplemente existir como estatuas perfectas. El silencio en la habitación había cambiado de calidad. Ya no era el silencio horrorizado de un error social, sino algo más reflexivo. «Creo», continuó el sultán, «que a veces valoramos tanto la perfección que olvidamos apreciar la humanidad». Era en este momento cuando los ojos del sultán se movieron por la habitación y se posaron en Sara. Ella estaba de pie junto a la pared, sosteniendo una jarra de agua, pero a diferencia de las otras sirvientas que habían bajado la mirada después del incidente con Safiya, ella lo estaba mirando directamente. Había algo en su expresión. No era la adoración ciega que había visto en tantos otros rostros, ni la aprobación calculada que había caracterizado las interacciones de la noche. Era algo más complejo, comprensión tal vez, o reconocimiento. Por primera vez en toda la noche, el sultán Samir sintió que alguien lo estaba viendo realmente a él, no a su posición o a lo que representaba, sino a la persona que era. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó directamente a Sara. El silencio en la habitación se volvió tenso. La madre de Sara se adelantó rápidamente. «Es solo una de las sirvientas, Su Majestad. Nadie de importancia. Su nombre es Zara, pero realmente no hay necesidad». «Sara», repitió el sultán,
ignorando completamente a su madre y manteniendo contacto visual con ella. Un nombre hermoso. Significa flor, ¿verdad? Sara asintió encontrando finalmente su voz. Sí, Su Majestad. Dime, Sara, ¿qué opinas sobre lo que acaba de pasar? La pregunta colgó en el aire como algo peligroso. Sara podía sentir la tensión radiando de su madre y hermanas, la advertencia silenciosa de que dijera lo menos posible y desapareciera. Pero había algo en los ojos del sultán, una curiosidad genuina, tal vez incluso un desafío, que la hizo responder honestamente. Creo, dijo lentamente, que Su Majestad es gentil. Safilla estaba asustada y usted la tranquilizó. Eso dice más sobre su carácter que cualquier presentación formal. La madre de Sara se veía como si fuera a desmayarse. Sus hermanas parecían confundidas sobre si esto era bueno o terrible, pero el sultán sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó completamente sus ojos. ¿Y qué más observaste esta noche, Sara? Era una pregunta peligrosa. Sara sabía que debería dar una respuesta segura, algo educado y sin sustancia. Pero había algo en la manera en que él preguntó que la hizo sentir que realmente quería saber. Observé, dijo cuidadosamente, que usted hace preguntas reales a las personas, no solo intercambia cortesías. Cuando preguntó sobre las cosechas, realmente quería saber la respuesta. Cuando habló con las sirvientas, las vio como personas, no como muebles. Se detuvo. Luego agregó más suavemente, y observé que a veces se ve solo, incluso rodeado de toda esta gente. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro de la noche. Era como si todas las pretensiones hubieran sido momentáneamente suspendidas y solo quedara la verdad. El sultán la estudió durante un largo momento. Eres muy observadora para alguien que simplemente sirve agua. Tal vez, respondió Sara, es porque cuando nadie te está mirando, puedes ver más claramente. Fue entonces cuando el sultán hizo algo completamente sin precedentes. Se dirigió a toda la habitación, pero sus ojos permanecieron en Sara. He visitado muchas casas en los últimos meses, dijo. He conocido muchas jóvenes hermosas, educadas, talentosas. Todas han sido presentadas perfectamente, todas han demostrado exactamente las cualidades que se supone que debo buscar. Se detuvo, y Sara pudo ver que estaba tomando una decisión importante. Pero por primera vez esta noche, alguien me habló como si fuera una persona en lugar de una posición. Alguien vio lo que realmente estaba pasando en lugar de simplemente representar su papel en una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Se volvió completamente hacia Sara. Dime, ¿por qué estás vestida como sirvienta cuando claramente eres hija de esta casa? La pregunta cayó como una bomba. La madre de Sara se adelantó, claramente desesperada por controlar la situación. Su Majestad. Hay una confusión. Sara es... Bueno, ella es... No está preparada para... ¿No está preparada para qué? Preguntó el sultán, y había un filo en su voz que no había estado allí antes. ¿Para hablar honestamente? ¿Para mostrar compasión genuina? ¿Para ver a las personas como seres humanos en lugar de piezas en un juego? Se volvió hacia la madre de Sara con una expresión que era educada pero implacable. Con todo respeto, señora, pero creo que está muy equivocada sobre lo que alguien en mi posición necesita en una compañera. La habitación estaba completamente silenciosa. Sara podía escuchar su propio corazón latiendo. El sultán continuó. Durante años he sido presentado con perfección. Belleza perfecta, educación perfecta, habilidades perfectas. Y durante años he estado esperando encontrar algo más. Algo real. Sus ojos se encontraron con los de Sara nuevamente. Esta noche, finalmente lo encontré. No fue presentado ni ensayado ni decorado con sedas y joyas. Estaba escondido, vestido como sirvienta, esperando que nadie se diera cuenta. Se acercó a Sara y extendió su mano. Sara, ¿me harías el honor de caminar conmigo en el jardín?
Me gustaría conocer a la persona real, no a la actuación. Sara miró la mano extendida, luego a su madre, cuyo rostro había pasado por una serie completa de emociones y ahora se establecía en una especie de shock paralizado. Miró a sus hermanas, que parecían estar procesando lentamente que toda la situación se había volteado completamente. Luego miró de nuevo al sultán y vio en sus ojos algo que no había esperado: esperanza. No la expectativa confiada de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere, sino la esperanza vulnerable de alguien que había estado buscando algo durante mucho tiempo y finalmente creía que lo había encontrado. Extendió lentamente su mano y la colocó en la de él. Sería un honor, Su Majestad. Mientras salían juntos hacia el jardín, Sara escuchó a su madre comenzar a hablar rápidamente con los consejeros del sultán, probablemente tratando de entender cómo manejar este desarrollo completamente inesperado. Pero por primera vez en su vida, las opiniones y planes de su madre parecían irrelevantes. En el jardín, bajo las estrellas, el sultán y Sara caminaron lentamente por los senderos. Él habló sobre su búsqueda de alguien con quien pudiera ser él mismo, sobre la soledad de estar constantemente en representación. Ella habló sobre lo que había observado, sobre su vida en las márgenes de su propia familia, sobre los pequeños momentos de humanidad que había aprendido a valorar precisamente porque habían sido tan escasos en su experiencia. No fue una conversación de cortejo tradicional. Fue algo más profundo, el reconocimiento mutuo de dos personas que habían estado esperando ser vistas realmente. Cuando regresaron a la casa horas después, todo había cambiado. El sultán se dirigió formalmente a los padres de Sara, pidiendo permiso para cortejarla. Las protestas débiles sobre su falta de preparación fueron silenciadas cuando él declaró que la preparación que había recibido, aprender a observar, a sentir empatía, a valorar la sustancia sobre la superficie, era exactamente lo que había estado buscando. En los meses que siguieron, Sara se encontró en el centro de una transformación que nunca había imaginado posible. Pero lo que más la sorprendió no fue el cambio en su posición externa, sino la realización de que al ser finalmente vista por quien realmente era, había encontrado el coraje para convertirse en quien realmente quería ser. Su boda con el sultán Samir no fue simplemente una alianza política, sino el comienzo de un reinado que sería recordado por su humanidad. Y en los años que siguieron, cuando la gente hablaba de la reina Zara, no era su belleza o sus habilidades domésticas lo que mencionaban, sino su capacidad para ver la verdad en las situaciones y su insistencia en que todas las personas, sin importar su posición, fueran tratadas con dignidad. La ironía no se perdió en nadie. Al tratar de esconder a Sara, su familia había creado exactamente las condiciones que la prepararon para ser la compañera que el sultán realmente necesitaba. Y al final, la verdad que habían intentado ocultar se convirtió en la luz que iluminó todo el reino.